Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente actividad. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a ciencias sociales. Un gusto poderles saludar. Buenas noches, Lisa. Silvia, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Licen. ¿Cómo está Víctor? Un gusto saludarle. Buenas noches, Lisa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Inés, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Un gusto saludarle. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes al área de ciencias sociales. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. Iniciamos esta última etapa correspondiente a la semana número 4, con la que damos finalizado la unidad 4, valga la redundancia. Y obviamente ya saben, al final de este proceso ustedes tienen una evaluación, así es que estar muy pendiente. Pienso que después de este proceso de vacaciones, ustedes ya van a poder tener, les van a poder facilitar las actividades correspondientes a la evaluación correspondiente. Iniciamos en pantalla, ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 4, la independencia de América, y en el tema número 4 vamos a ver la independencia de América Latina, limitaciones de la revolución independentista y la Gran Colombia. Esos son los temas centrales que nosotros vamos a ver durante este proceso educativo. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 4, tema número 4. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, responda a las siguientes preguntas. Primero, responda. ¿Está de acuerdo con la afirmación de que la independencia de los países sudamericanos es producto de un proyecto burgués ilustrado? Si es que sí o si es que no su respuesta, tienen que fundamentar el por qué de su respuesta. La siguiente, la actividad dice responda, ¿hubiera sido posible la independencia sin la participación de los grupos sociales mayoritarios, tales como indígenas, afrodescendientes y mestizos? Tiene igual que argumentar la respuesta que ustedes vayan a dar. La tercera dice, ¿en qué consistió el Plan Bolivariano de Unidad Americana? Y por último dice, responda, ¿se puede decir que la falta de unidad entre los grupos sociales llevó al fracaso de este gran proyecto que tuvo Simón Bolívar como es la Gran Colombia? Igual tienen que dar la respuesta a esa actividad. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, para ello ustedes tienen que cumplir con la rotulación de la hoja, cumpliendo con todos los datos que se les solicita. Una vez que hayan cumplido, inmediatamente a continuación de que ustedes rotularon su hojita, inmediatamente a continuación desarrollan el trabajo, desarrollan la tarea que ustedes tienen para la presente semana. Adicionalmente, ustedes es necesario que revisen las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 4 con el tema de la independencia de América Latina, limitaciones de la revolución independentista y la Gran Colombia correspondientes a la semana número 4 del 18 de diciembre del 2023. Esa tarea permite entregas justamente desde el 18 de diciembre, la fecha límite de entregas del 31 de diciembre y la fecha de publicación de esta calificación será hasta el 5 de enero del 2024. Entonces tenemos todavía tiempo suficiente para que se vayan igualando, vayan presentando todas las actividades. Adicionalmente a esto les informo que de la unidad anterior, la unidad 3, ya se encuentra calificado sus notas, se encuentran en cada una de sus tareas en su aula virtual, así es que pueden seguir revisando, pueden seguir viendo, de pronto tienen alguna inquietud, alguna duda, me pueden llamar en horas hábiles y si tienen alguna inquietud, yo les sabré manifestar el porqué. Pese que en la misma tarea, en la misma calificación, yo les he dejado una nota para las tareas que no están acordes, para las que tienen alguna dificultad, tienen alguna novedad, se encuentra ahí, obviamente, una nota en la cual les indica qué es lo que ha sucedido. Pero sobre todo, cualquier cosa, ustedes pueden comunicarse conmigo. A continuación, iniciaremos con el desarrollo de las actividades correspondientes al tema preparado y planificado para esta hora de clase. Iniciamos con la independencia de América Latina. Los criollos, descendientes de los españoles nacidos en América, habían generado una identidad propia americana y no española que los cohesionaba como grupo con intereses políticos y económicos propios, ya no directamente es redireccionado desde Europa.
Para ello se utilizó la forma del pensamiento que fue la Ilustración. Por lo tanto, la Ilustración llegó a Latinoamérica de manos de los criollos, pues estos accedieron a la educación universitaria y mantenían contacto con círculos intelectuales europeos. Por lo tanto, ellos se formaron académicamente justamente en Europa. Uno de los principales americanos ilustrados fue Eugenio de Santa Cruz y Espejo, quien promovió la libertad, la necesidad de un gobierno autónomo, escribió sobre los derechos de las mujeres y también de los indígenas, se preocupó por la educación en todos los niveles y las condiciones socioeconómicas existentes. Escribió además varios tratados en contra del régimen que existía en la Real Audiencia, esto es, en contra de los españoles, en su opresión que desarrollaban, y fue un precursor de la integración económica. Eso quiere decir que estaba de acuerdo con la idea de Simón Bolívar de fusionarnos en un solo Estado, obviamente una sola integración que permite el desarrollo económico de todas las naciones que se iban a independizar de la opresión española. En relación al movimiento juntista en América, las regiones que primero proclamaron estas juntas fueron las más afectadas por las medidas económicas producidas por las reformas borbónicas que habíamos visto en clases anteriores. Por ello, las interpretaciones históricas más recientes de estos movimientos juntistas sostienen que no necesariamente buscaban independencia desde un inicio, sino más bien autonomía de las sedes virreinales. Dentro de este contexto, conformaron gobiernos autónomos liderados por una élite que desconocía a las autoridades españolas. Poco a poco fueron los españoles perdiendo espacio, pero obviamente se debilitaron también justamente por las propias guerras que desarrollaron en Europa entre el Imperio Español y los franceses. Ese fue parte fundamental para que existiera un respiro de los ejércitos libertarios en América Latina y obviamente con más intensidad, con más fuerza se desarrollen todos estos procesos. Seguramente las relaciones de los virreyes, capitanes generales y presidentes de las audiencias determinaron que las intenciones fueran evolucionando. Muchos movimientos como el de Quito o el de México fueron duramente reprimidos. Es más, obviamente existieron miles de muertos, millones de muertos en obviamente en estos dos sectores, porque obviamente fueron los más intensos, los más fuertes, tanto en Quito como en México. ¿Cuáles fueron las causas que propiciaron la independencia del yugo español? Aquí podemos mencionar algunas de las causas por las cuales se desarrolló las revoluciones independentistas. Una de ellas fue, en primera instancia, por ejemplo, la crisis de la monarquía española. Como les había dicho, la monarquía española entró en un proceso de crisis porque prácticamente en Europa ellos en un periodo corto fueron conquistados por los franceses. El hermano de Napoleón Bonaparte, prácticamente les dominó y entró y obviamente puso como rey a José Bonaparte, su hermano, por alrededor de un año que estuvo al frente de la monarquía española. Esta fue una crisis prácticamente que golpeó duro no solamente a la parte económica, sino también a la parte moral y social de los españoles. Y ellos obviamente generaron sus propias guerras de independencia en Europa, obviamente para librarse del dominio francés. Y esto obviamente conllevó a que descuidaran todas las colonias españolas asentadas en suelo americano. Y eso fue un paso fundamental para que se desarrollara todos los procesos de independencia con una mejor estructura, con una mejor facilidad. Otra de las causas que podemos mencionar es la confianza y experiencia de que en ausencia del rey, la soberanía pasaba o se pasaba al pueblo, con lo que las autoridades españolas progresivamente perdieron su legitimidad y perdieron poder. Otra de las causas que podemos mencionar es la relación entre la élite local y la monarquía se había resquebrajado. ¿Cuál era la élite local? Eran los criollos, que eran hijos de los españoles, pero ya no nacido en España, sino en suelo americano. Y dentro de las reformas borbónicas, les dio a esta élite local, les dio un rango inferior a los españoles nacidos en suelo español.
y por ende hubo una pugna de poderes. Obviamente hubo esa controversia, ese rompimiento de relaciones entre la élite local, eso es los criollos, y la monarquía que se encontraba en suelo americano. Otra de las causas que podemos mencionar y que fue la pauta principal para el desarrollo de toda la revolución e independencia de los diferentes territorios latinoamericanos es las revoluciones de Estados Unidos y Haití. Estas hicieron evidentes que se podía vencer a las potencias europeas. Las reivindicaciones populares de Haití causaron temor en la élite colonial, que trató de evitar que las noticias de revolución antiesclavistas que se habían desatado en la isla llegaran a oídos de la población en general. Dentro de este contexto, nosotros tenemos que tomar muy en cuenta las revoluciones populares de Haití, pues justamente en Haití es donde se proclama por primera vez la abolición total de todos los procesos de esclavitud. Por eso es una revolución antiesclavista. Y esto obviamente tuvieron miedo el resto de españoles que se llegara a propagar esta idea de abolición de los procesos de esclavitud. Lamentablemente no pudieron contratar determinar, reducir este tipo de noticias y obviamente se divulgó por todo, se regó por todo el continente sudamericano y esto sirvió como base también para el proceso de liberación. Y por último, las ideas de la Ilustración promovían relaciones políticas distintas a las del antiguo régimen o a las de la monarquía. La Ilustración obviamente determinaba que el hombre tenía que estar sobre las actividades y los bienes económicos, mientras que el antiguo régimen o la monarquía era lo contrario. La parte económica tenía que estar por encima del ser humano. Entonces son las claves, obviamente, este pensamiento fue la clave también para el desarrollo de estos eventos que darían origen a la independencia de Latinoamérica. En cuanto a las fases de la revolución independentista, podemos mencionar las siguientes. La primera fase se desarrolló en el año de 1809 hasta el año de 1815. Dentro de este periodo se conformaron juntas soberanas en América y se discutió la legitimidad de las autoridades españolas, mientras en España se buscó la salida de los franceses, justamente que estaban controlando todo el imperio español. Se organizaron las Cortes de Cádiz y se propuso una monarquía parlamentaria. En la segunda fase, desarrollada entre los años 1815 y 1824, tras retomar el trono, Fernando VII intentó mantener bajo su poder a América, pero los criollos fueron parte fundamental para no permitir este proceso, pues los criollos, descontentos por la vuelta del rey al absolutismo decadente, organizaron dos grandes ejércitos continentales, uno al sur, liderado por José de San Martín, que desde Buenos Aires avanzó hacia Chile y luego pasó a Perú, y otro liderado por Simón Bolívar, quien desde Caracas avanzó hacia el sur. La independencia de América se selló en la batalla de Ayacucho en diciembre de 1824. En cuanto a las limitaciones de las revoluciones independentistas, en su mayoría los movimientos independentistas fueron liderados por criollos, por lo que los intereses que defendían eran los de las élites coloniales. Paulatinamente otros grupos se unieron a uno y otro bando. Había una confusión total. En este párrafo, prácticamente nosotros podemos entender lo siguiente. Dice, en su mayoría los movimientos independentistas fueron liderados por los criollos. Pues los criollos no tenían una idea diferente y no tenían su lucha, no era 100% la del pueblo. Por ende, ¿qué es lo que suscitó? Los criollos vencieron, desconocieron a las élites españolas su poder y obviamente ellos se pusieron al frente de todo este poder administrativo dentro de las diferentes colonias, dentro de los diferentes pueblos latinoamericanos. ¿Qué cambió con la llegada de los criollos al poder? Absolutamente nada, porque todavía los intereses
que defendían eran de las élites coloniales, de los terratenientes, de los intereses económicos particulares de cada uno de los criollos. Paulatinamente, obviamente dentro de este proceso, obviamente, por ejemplo, las ideas de esclavitud no se abolieron en su totalidad, ni incluso cuando se dio la disolución de la Gran Colombia y la estabilización de cada uno de los estados, todavía no se dio de baja esta idea acerca de los procesos de esclavitud. Obviamente, dentro de los procesos de evolución constitucional, recordemos que desde el inicio, por ejemplo, el Ecuador y la mayoría de los estados se establecieron a través de una constitución y en las constituciones paulatinamente fueron evolucionando y obviamente se ganó la independencia y la eliminación de la esclavitud, el que todos conocemos acá. Paulatinamente los grupos se fueron uniendo a un bando y a otro bando, ya sea de forma obligatoria o de forma voluntaria. Campesinos, esclavos, tenían una confusión tal, especialmente los indígenas. Habían ciertos grupos que apoyaban a los soldados realistas, eso quiere decir, a los españoles. Otros grupos apoyaban a los ejércitos libertarios. Obviamente porque tenían ese miedo, tenían el desconocimiento de cómo se iban a desarrollar todas las actividades, luego que ganase uno u otro bando. Los movimientos juntistas se dieron en ciudades e incluyeron únicamente su zona de influencia más cercana. Esto dificultó posteriormente la unidad nacional. De hecho, algunas ciudades se opusieron a las juntas dentro de la misma jurisdicción, como fue el caso de Guayaquil y de Cuenca, que se opusieron a la Junta de Quito. Otra de las limitaciones que podemos mencionar es que no causaron un cambio social económico radical para la mayoría, como les había mencionado. Se mantuvo la sociedad estamental heredada de la colonia, excepto que los criollos pasaron a ser la clase gobernante indiscutible. Indígenas, afrodescendientes y mujeres tenían pocos o ningún derecho. Prácticamente se quedó todo tal y como estaba. En relación a la economía seguiría por muchos años ligada a la producción agraria, eso quiere decir a la agricultura y a la ganadería. Ahora con la posibilidad de comercializar ciertos productos directamente con Estados Unidos, que ya hasta ese entonces estaba emergiendo como una de las grandes potencias, que para aquel entonces todavía estaba emergiendo lentamente en el contexto internacional y sobre todo con las grandes potencias europeas como Inglaterra, que en plena revolución industrial buscaba expandir sus fronteras políticas y comerciales bajo el nuevo sistema imperialista. En cuanto a los actores sociales de la independencia, las revoluciones independentistas hispanoamericanas fueron lideradas por los criollos. El rol de los indígenas, afrodescendientes y mestizos estuvo dividido entre la adhesión a la causa patriota o a los ejércitos realistas, dependiendo de los intereses de cada grupo en determinada provincia. Estos grupos sociales mayoritarios en esa época constituyeron el grueso de las filas patriotas y realistas para perseguir sus propios ideales. Prácticamente engrosaron todas las estructuras de los ejércitos. En relación a los afrodescendientes, como los de Cartagena y Esmeraldas, fueron motivados por la promesa de abolición de la esclavitud y los mestizos pardos y mulatos buscaron mayor reconocimiento social. Por eso, en su mayoría tomaron las armas a favor de la independencia. En algunos casos, los afrodescendientes fueron reclutados forzosamente por ambas partes de la guerra. Eso quiere decir tanto por los ejércitos independentistas como por el ejército realista. En relación a los indígenas vieron con mayor recelo las nuevas ideas de libertad. En algunos casos prefirieron apoyar las causas realistas, eso quiere decir al ejército español, cuya legislación contemplaba ciertos privilegios y derechos para ellos y obligaba a las autoridades virreinales a protegerlos. Entonces vieron a las causas de los terratenientes criollos como una verdadera amenaza a los intereses de este grupo social. Por otra parte, el hecho de que algunos grupos indígenas, como el de Santa Marta, Pasto y Coro, y afrodescendientes como los de Paita, se adhirieran a las causas realistas no implicaba una sumisión, sino una elección ante la amenaza que representaban los criollos para los intereses y privilegios
que ya habían logrado hasta ese entonces. Importantes comunidades indígenas como las de Cochabamba, Cusco y Puerto Viejo se sumaron a las causas independentistas, pues tenían una larga historia de lucha anticolonial. Dentro de este contexto, la falta de unidad, de interés entre todos estos grupos a lo largo de toda Hispanoamérica fue una de las razones por las cuales la gesta independentista sufrió muchas veces varios reveses, pues los ejércitos realistas estaban integrados en su mayoría por americanos y las nacientes repúblicas fracasaron varias veces ante la falta de cohesión social. Eso quiere decir la falta de unidad social que debía representar todos estos niveles de protestas, de luchas que se vinieron dando con la finalidad de liberarse de la opresión española. De todo este proceso de luchas y de libertades que se desarrollaron a continuación, nace esta idea de este gran hiperestado, como fue la Gran Colombia. Pues una vez alcanzada la independencia, el resto fue dar forma a las nacientes repúblicas. En este proceso aparecieron posturas diversas y contradictorias, pero los problemas fundamentales eran el tipo de gobierno se establecieran y qué extensión ocuparían los nuevos estados. Eso fue una de las principales preocupaciones. En este sentido, Simón Bolívar, en Caracas, durante el año 1783, Santa Marta 1830, había luchado largamente por la unidad política y territorial en América para hacer frente a posibles reconquistas españolas. Francisco de Miranda y Bolívar, en la Carta de Jamaica en el año de 1815, lo había propuesto y en el Congreso de Panamá en 1826. Discutieron la creación de una federación de los Andes que incluyera las provincias unidas del Río de la Plata y la Confederación Peruano-Boliviano, que para entonces se encontraban bajo dominio español. El proyecto jamás se ejecutó justamente por diversas circunstancias, especialmente por la gran distancia y por obviamente había la falta de comunicación y por ende una falta de unidad entre todos los pueblos. Para perseguir este ideal en el año de 1819, sin que aún se concretara la independencia de la audiencia de Quito, se promulgó en Angostura, bajo el liderazgo de Bolívar, la unidad territorial de la Capitanía General de Venezuela y el Virreinato de Nueva Granada, que en ese momento incluía los territorios de lo que hoy es Colombia, Ecuador y Panamá. Esta región tomaría el nombre de la Gran Colombia. Así, conforme se independizaban los territorios, se adherían a la Gran Colombia. En el año de 1822 se promulgó la Constitución de Cúcuta, también denominada Constitución de la Gran Colombia, en la que el territorio quedó distribuido en 3 departamentos. Se estableció a Bogotá como capital, se eligió a Bolívar como presidente y a Santander como vicepresidente encargado del gobierno, mientras el Libertador se encargaba de concretar las independencias en lo que hoy es el territorio de Perú. Dentro de estas características, una obra fundamental para conocer el pensamiento de Simón Bolívar lo constituye la Carta de Jamaica, que fue escrita en el año de 1815, en la que se expone su proyecto sobre el futuro de la América luego de la liberación del yugo español, de los imperios europeos. Aquí en este mapa temático nosotros podemos ver los 3 países que obviamente estaban conformando es el gran ideal de Simón Bolívar, que fue la Gran Colombia. Y tenemos en verde a Venezuela, en tomate a Colombia, lo que es Nueva Granada, y en rosado a Ecuador. Esos fueron los territorios que estuvieron en algún momento unidos, formando este gran ideal que fue la Gran Colombia. Lamentablemente, por diversas circunstancias, por diversas condiciones geográficas, políticas, económicas y una serie de actividades más, este proyecto entró en crisis y obviamente se generó la disolución de la Gran Colombia.
Y justamente esta etapa nosotros vamos a ver a continuación. Vamos a ver la crisis y disolución de este gran proyecto como fue la Gran Colombia. Bajo un sistema absolutamente centralista, las diferencias regionales se agudizaron, lo que se hizo evidente a partir de 1826 con la insurrección de José Antonio Páez en Venezuela. Se pidió a Bolívar que regresara de Perú para asumir poderes dictatoriales y que la unidad territorial se mantuviera de este modo. Efectivamente lo hizo, pero en lugar de apaciguar las diferencias, estas se exacerbaron, sobre todo ante los cuestionamientos santanderistas y la dirección de Bolívar. En el año de 1830 se reunió una convención en Bogotá que buscaba evitar la disolución de la Gran Colombia. Esta fue dirigida por Antonio José de Sucre y en ella se dictó una nueva constitución. Frente a la situación de conflicto, Bolívar optó por dejar el gobierno y el país y murió en Santa Marta, Colombia, el 17 de diciembre de 1830, cuando iba a embarcarse a Europa. Por su lado, Sucre fue asesinado de regreso a Quito. La separación fue inevitable de todos los países que conformaban la Gran Colombia. En ese mismo año, Venezuela proclamó su separación de la Gran Colombia y el Distrito del Sur hizo lo propio el 13 de mayo de 1830, cuando adoptó el nombre de Ecuador. Entre las causas más destacadas para que se diese la disolución de la Gran Colombia estuvieron las siguientes. Primero tenemos en relación a la sociedad, en relación a la economía, en relación a la política, a la infraestructura y sobre todo obviamente, a las características y al ejemplo, al paso principal que había dado los Estados Unidos en crear su primer estado, la primera constitución del continente americano y de establecerse como un estado democrático. Cuando hablamos de sociedad, en zonas como Ecuador, Perú y Bolivia había una presencia indígena muy grande, mientras que en Venezuela, Colombia y Centroamérica había mayor número de afrodescendientes y mestizos. Estos grupos tenían intereses distintos y por tanto esto fue una causa indispensable para que se separara la Gran Colombia. En relación a lo económico, mientras que la sierra andina estaba concentrada en la producción agrícola para el mercado interno, las regiones costeras buscaban una economía de plantación direccionada al mercado internacional. Las medidas que favorecían a una región afectaban directamente a otra. En relación a lo político, cada región buscaba su cuota de poder y temía ser perjudicada por las demás regiones y que el centralismo fuera aún peor que el dominio español. En relación a la infraestructura, las dificultades de transporte y comunicación en regiones con una geografía tan accidentada y sin medios de comunicación y tampoco transporte desarrollados hicieron poco posible la unión y comunicación entre todos los pueblos dentro de esta vasta región. Así se conformaron unidades políticas más pequeñas con base en los territorios de las antiguas audiencias y capitanías generales. Con los años, estas naciones terminaron por consolidarse como nuevas repúblicas, tanto Panamá, Colombia, Venezuela y también nuestro querido país, Ecuador. Esas son las características fundamentales en cuanto a este gran proceso que se ha dado de la evolución que nosotros hemos visto, que hemos desarrollado a relación de la independencia de América Latina del yugo español. Y no solamente del yugo español, pues estuvieron diferentes imperios europeos, estuvieron presentes a lo largo de todo el territorio del continente americano. Dentro de ellos, el que tuvo mayor presencia fue el español, luego tenemos los franceses, tenemos los ingleses y también tenemos los portugueses. Esos cuatro imperios estuvieron bajo el control de todos los procesos de conquista en el nuevo territorio que fue descubierto por Cristóbal Colón, entre comillas, descubrimiento. Pues de los vestigios, de los estudios actuales, se puede determinar que los pueblos andinos ya tuvieron algún tipo de contacto con pueblos anglosajones, con pueblos europeos.
En este sentido, nosotros podemos mencionar básicamente, por ejemplo, los vikingos. Los vikingos, existen vestigios en los cuales prácticamente ellos arribaron y realizaron algún tipo de intercambio de productos en esta primera época. En cuanto a la independencia de América Latina, vamos a ver un poquito más acerca de historia universal, acerca de todos los procesos de independencia de los países latinoamericanos. Ocurrió a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. La gran mayoría de los países que hoy forman parte de América Latina fueron colonias de España y de Portugal. Eso fueron la mayoría de los países que estuvieron. En el año de 1494, España y Portugal firmaron el Tratado de Tordesillas, un acuerdo de división de territorios de ambos países a partir de la llegada de Cristóbal Colón a territorio americano. Todos los países que hoy existen formaban parte de grandes virreinatos independientes, en su mayoría de España y Portugal. Por ejemplo, Portugal tenía el virreinato de Brasil, mientras que España dominaba la mayoría de virreinatos restantes, como el virreinato de Nueva España, el virreinato del Perú o el virreinato del Río de la Plata en Argentina. Esa fue la distribución, como nosotros podemos ver en el mapa temático. ¿Qué ideas sentaron las bases para la descolonización en América Latina? Una de las primeras bases que nosotros podemos mencionar es la Revolución Francesa. Pues en esta Revolución Francesa se establecieron derechos, se establecieron en este caso el derecho del hombre, y vamos a ver los hombres bajo este precepto. Los hombres nacen y siguen siendo libres e iguales en derechos. Así dice el artículo 1 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobado en la Revolución Francesa en el año de 1789. Por lo tanto, con este edicto, con este tratado, prácticamente con esta Declaración de los Derechos del Hombre, queda totalmente abolida todo proceso de esclavitud. Aquí ya se declara, se establece que existe procesos de libertad. El hombre nace libre y tiene que vivir libre. En cuanto a los principios de la Revolución Francesa, en los cuales se establecieron es la igualdad legal, la tolerancia religiosa, la libertad económica. Todas las personas tienen derechos inherentes desde cuando nacen hasta cuando mueren. La Revolución Estadounidense es otro de los eventos fundamentales que permitió a cada uno de los estados, de los territorios americanos, buscar ese tan anhelado liberación de la opresión europea. Pues la Revolución Estadounidense estableció que todos los hombres tienen derechos inalienables. Dice la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, aprobada en el año de 1776, en el contexto de la Revolución Estadounidense. En cuanto a los principios de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, la primera es el autogobierno. Eso quiere decir que tiene un gobierno independiente. Los derechos inalienables del hombre, tales como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Aquí ya se habla de la libertad sobre todo. ¿En qué se parecen los objetivos de cada revolución? Ambas revoluciones coinciden en que todos los hombres humanos nacen libres con derechos iguales. Cuando estallaron ambas revoluciones, tanto la francesa como la de los Estados Unidos, la Hispanoamérica colonial era un mundo en crisis que seguía siendo formalmente dominio de la corona europea. ¿Cuál fue el factor que impulsor que inició la descolonización latinoamericana? Dentro de esto podemos mencionar la siguiente pirámide. ¿Qué grupos sociales dominaban Santo Domingo de Haití, por ejemplo? En primera etapa, aquí nosotros podemos ver las diferentes clases sociales que estuvieron establecidos en principalmente en Santo Domingo, en Haití, cómo estuvieron establecidos. En primera etapa tenemos los franceses en la punta de la dirección, en la punta de la pirámide, tenemos los franceses, luego tenemos los hijos de los franceses y obviamente de los grupos de poder. Y al último estaban los nativos africanos que llegaron hasta Haití en calidad de esclavos traídos por las élites francesas para que sirvieran de mano de obra en los campos para la producción
el cultivo, la producción y la recolección del algodón, que era el principal producto que exportaban desde Haití. Esas son las características en cuanto a la revolución que tuvo las etapas de revolución e independencia de América Latina. Lamentablemente, por relaciones del tiempo, se queda un poco de material pendiente, pero nosotros estaremos viendo en las próximas clases todos estos eventos. Señoras y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del proceso educativo. Les deseo suerte en todas las actividades que ustedes tienen. Nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Que tengan una excelente noche. Que descansen.